Frontera Global. Andrea Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tema nos Muy buenas convoca tardes. hoy en Frontera Bueno, hoy Global? nos vamos a centrar en cómo ha sido la reapertura de los restaurantes y los bares en diferentes partes del mundo. Vamos a analizar 3 de los casos, 1 en Europa y 2 en América Latina. Primero, a Sabemos- grosso modo, ¿ha sido un fenómeno similar con los principales problemas que se repiten o distinto en cada zona? Creo que ha sido distinto, particularmente en Europa, porque llevan más tiempo que nosotros con ese tema de la reapertura. Hay factores comunes, sí, que son transversales a todos Sí. los procesos. Hablamos de uso del espacio público, que es lo que básicamente se ha hecho en todos los países justamente para tratar de evitar aglomeraciones en restaurantes. ¿Te refieres Vemos- a, como acá, utilización de terrazas, de Exactamente. exteriores de los locales, ¿no? Justamente Ya, eso es común. Eso es común en todos los países. Obviamente el distanciamiento social, eso varía. Hay algunos países que se mantienen el tema del 1,5 metros, hay otros que dicen hay que tener 2 metros y hay la preocupación de que hay distanciamiento entre las mesas, pero no entre los comensales, por ejemplo. Claro. Entonces ese es un factor común y el otro factor común es la reducción del aforo. Capacidad máxima de personas en el Exactamente, lugar. un 25%, un 20% de lo que normalmente estaban acostumbrados los restaurantes. Entonces pasemos a revisar de inmediato nuestra siguiente gráfica que tiene que ver justamente con la reapertura en Europa. Tomamos el caso de España porque es uno de los primeros países que reabrió justamente este proceso y que además de eso tuvo que de cierta forma echar para atrás Así porque es. se reprodujeron los contagios. Esto tiene que ver, obviamente, ellos tuvieron unas bases para hacer esto de la reapertura. Una de esas primeras bases es aumentar el tema del distanciamiento social. Ahí a eso me refería cuando decía que no era 1,5 metros, sino 2 metros. También el tema de prohibición de fumar en las terrazas, porque ellos identificaron que durante este tipo de prácticas se aumentan los contagios y esa fue una de las prohibiciones más polémicas, por supuesto, en España. Y finalmente, el uso de mascarillas después del consumo. Obviamente, mientras estamos consumiendo comida no se puede consumir con mascarilla, pero después, en la llamada sobremesa, hay que ponerse la mascarilla. Revisemos de inmediato parte de las declaraciones que nos dio justamente un experto de sanidad pública en España y también consejos de qué es lo que se debería hacer justamente en Chile, que podemos aprender de la experiencia que tuvo justamente en España. La gente tiene que minimizar los tiempos en los bares y restaurantes. Si queremos mantener un tema económico por un lado y mantener una cuestión de no contagio por otra, tenemos que favorecer que haya más rotación y por tanto la gente tiene que estar un tiempo determinado. Menos número de gente, menos contactos, menos gente. Tener en cuenta que no pueden estar apiñados, la gente tiene que estar con cierta distancia. Él toca justamente, Gonzalo, un tema importante y es no permanecer demasiado tiempo en los bares, obviamente. Ahora que se están reabriendo los bares acá en Chile también, el tema de las terrazas, de los restaurantes, hay que ir, pero no quedarnos demasiado tiempo para evitar el tema del contagio. En países como España, esta situación es muy problemática porque es muy intrínseco de su cultura y de sus hábitos hacer buena parte de su vida afuera. Ellos salen mucho, ellos se van de tapas, ellos salen a un café, ellos estilan mucho en su vida social esta forma. No es el caso nuestro que, si bien en el centro se da, también por razones climáticas, en no todas partes de Chile se puede ocupar terraza, que es lo que reclaman, por ejemplo, los comerciantes del sur, que dicen, oye, ustedes piensan solo que como que Chile fuera Santiago y no es así. Exactamente, y en España y de hecho en el resto de Europa coincidió también el tema de el hemisferio norte estaba en pleno verano. Claro. Y esto ayudó obviamente a que repuntaran los contagios, a que se dieran contagios no solamente por el tema de bares y restaurantes, sino porque la gente se lanzó masivamente a las playas, por ejemplo, y eso hizo que repuntaran los contagios. Por eso también es importante, porque nosotros estamos ya de lleno o entrando a la primavera, vamos a estar en el verano y seguramente esta reapertura nos va a tener que tocar en esta época también. Pasemos ahora a revisar en nuestra siguiente gráfica, en donde analizamos, Gonzalo, cómo ha sido en América Latina. Primero en un país vecino, como es el hecho de Argentina, porque en América Latina, igual que obviamente para Chile, en distintos países de la región han empezado justamente las reaperturas durante el mes de septiembre. Esto ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, también en Colombia, que es el siguiente caso que vamos a analizar. Pero ¿cuáles son los factores fundamentales de Argentina? Obviamente reapertura de terrazas, a diferencia de ellos, es simplemente los restaurantes que tengan vereda. Ya. Entonces, obviamente no afecta
afecta a todos, no contempla los restaurantes, por ejemplo, que tengan terrazas interiores o que tengan jardines. Eso ha sido, por supuesto, un tema de debate. Hay algo importante y es que los empleados que están trabajando en restaurantes o en bares no pueden usar el transporte público. Para evitar contagio. Exactamente. Los transformarse en vectores, digamos, del COVID. Claramente, los empleadores tienen que correr, obviamente, seguramente con los gastos o tienen que buscar alguna forma de que sus trabajadores lleguen a trabajar. Y el tema de los turnos diferenciados, que se trata de empleados que no coinciden con sus compañeros en un mismo turno, nunca están juntos, son esos turnos diferenciados. También entrevistamos en Argentina al presidente de la asociación justamente de hoteles, de restaurantes, y miremos justamente uno de los temas que tocó durante esta entrevista. Es el distanciamiento social, el uso de barbijos o tapabocas. Ese uso de barbijo o tapabocas es no solamente para el personal, sino también para los comensales. Y los comensales lo tienen que usar siempre que no estén consumiendo. Es decir, se terminan de tomar su café o su gaseosa o de almorzar o de cenar, y la sobremesa la tienen que hacer con barbijo. Bueno, algo bien importante, justamente el uso de la mascarilla, que se ha hecho obligatorio para los bares también en Argentina y que se hace, bueno, una vez se termina de consumir, como lo mencionábamos, hay que volver a ponerse la mascarilla cuando estamos en presencia justamente de otras personas. Y finalmente tenemos el caso de Colombia, porque en Bogotá se dio justamente esa reapertura esta semana, al principio con un programa piloto que se llama Bogotá Cielo Abierto. Uso de espacios abiertos, obviamente eso ya no solamente son las veredas, sino digamos, ampliar a otras partes públicas, el hecho de que los restaurantes puedan delimitar zonas y que se esté dando a cielo abierto. Ahí hay algo bien importante que tú mencionabas, y es, en Colombia, por ejemplo, no está el tema de las estaciones como tenemos acá. Y el tema climático es bien importante porque en Bogotá, que es la ciudad donde está dándose el piloto, puede llover, tropical, puede hacer sol, claro. Hay como esa imaginario que en Colombia tiene su desafío. Claro. En Colombia, el norte de Colombia y algunas partes del sur o del centro son calientes o cálidas, sí, claro. Pero Bogotá tiene un clima bien particular, a veces llueve, a veces hace sol, entonces el uso de espacios abiertos se está obviamente habilitando. El tema del horario restringido, eso es bien particular, porque ha causado críticas, obviamente, porque eso no es de todos los días. Esta reapertura, al menos en el caso de Bogotá, se está dando únicamente jueves, viernes, sábado y domingo. No toda la semana. No toda la semana. Y aparte de esto va a ser un piloto que va a durar hasta diciembre y luego se irá viendo cómo se va reabriendo. Y también, finalmente, el tema de zonas gastronómicas. No es que en todos los lugares o en todos los restaurantes se pueda abrir en esos momentos en Colombia, o particularmente en el caso de Bogotá, sino que hay 10 zonas estratégicas ubicadas en distintas zonas de Bogotá. ¿Que tienen mejores condiciones? Que son zonas más que abiertas, concentran, digamos, la gastronomía, y son puntos claves en donde hay bastantes restaurantes, donde hay plazoletas de comidas. Ya, entonces, no es que esta reapertura se dé en cualquier parte donde hay un restaurante o un bar o un café. Son zonas gastronómicas específicas. Exactamente, 10 zonas, digamos, divididas en las distintas partes, distintas zonas de Bogotá. También hablamos justamente con el presidente del gremio gastronómico en Bogotá, y escuchemos parte de las preocupaciones y también de lo que nos dijeron durante esta entrevista. Bogotá Cielo Abierto trae una novedad que se llama habilitar espacios públicos para que los restaurantes puedan atender ahí. Y esto implica pintar determinadas zonas, demarcar determinadas zonas para que se puedan ubicar ahí mesas y sillas y que el cliente pueda disfrutar del servicio a la mesa fuera del establecimiento. Bueno, justamente, Gonzalo, son las distintas opciones que se están dando en distintos países de América Latina, de Europa, de las cuales también podemos aprender ahora que entramos nosotros también en este proceso, obviamente, de reapertura. Claro que sí. Vamos. Retomamos la información internacional. Andrea Aguilar, gracias por esperarnos. Adelante. Así es, Gonzalo. Bueno, iniciemos, si te parece, en Beirut, porque nuevamente un incendio azotó hoy el puerto de esta ciudad. Los bomberos libaneses lograron controlar el nuevo incendio que se registró este jueves en el puerto de Líbano. Aún es visible la enorme columna de humo en el puerto que el pasado 4 de agosto afrontó la tragedia de la explosión que dejó casi 200 muertos y miles de heridos en este país de Oriente Medio.
Medios locales reportan que los bomberos siguen desplegados en estos momentos en la zona del incendio para tratar justamente de controlar lo último que queda, los residuos, pero finalmente está controlado, y esto se dio en una bodega que contenía aceite y neumáticos pertenecientes a una empresa privada. Lo que han dicho las autoridades es que fueron dos fuegos separados y que no se dieron por causas naturales. Aunque de momento no hay reporte de víctimas, la Defensa Civil del Líbano señaló que el incendio no puede conducir a otra explosión de ningún tipo. Pero imagínate el miedo hoy día para una sociedad traumatizada después de ese tremendo bombazo, ¿no? Que fue la explosión ocurrida hace 5 semanas. O sea, exactamente, y era justamente la reflexión que se hacía en redes sociales por parte de usuarios libaneses. Decían, no podemos tener un solo día en paz, sin tensión. Nuevamente se da entonces este incendio que afortunadamente logra ser controlado. Ahora, esto habla mucho de la situación país, de lo que está pasando en el Líbano, en el sentido de las malas condiciones, de la poca fiscalización, de recintos portuarios y bodegajes que no tienen fiscalización. Otra vez hay un lugar que probablemente no cumplía condiciones y había mucho combustible, ahí había no solamente neumáticos, sino que repuestos, aceites, ese tipo de insumos de motores, ¿no? Exactamente, estamos hablando, Gonzalo, que de un Estado que durante estas tragedias ha mostrado su debilidad. De hecho, han sido casi que los líderes de la Unión Europea los que han tenido que empezar a poner la cara ante los ciudadanos. Hemos visto en esta semana al primer ministro de Italia, a Giuseppe Conte, también vimos la semana pasada a Emmanuel Macron de Francia, visitando, dando una voz de aliento, visitando los hospitales, una función que de cierta forma debería estar delegada en el gobierno libanés, que ha estado sumamente cuestionado durante todas estas, digamos, manifestaciones y toda esta protesta que ha surgido justamente a propósito de lo que está sucediendo, obviamente, y que se agrava también con el tema de estos incendios que se registraron el día de hoy. Vamos ahora a hablar de lo que ha sucedido en Colombia, porque ha sido grave la situación de disturbios públicos que se han dado particularmente en la ciudad de Bogotá. Al menos 7 muertos dejó una noche de violentas protestas en Colombia a causa del asesinato de un hombre a manos de la policía. Vemos justamente, Gonzalo, las imágenes de esta noche de caos en Bogotá, en distintas partes del país. También se registraron este tipo de incidentes, pero el caos, toda la destrucción se centró particularmente en Bogotá, en el sistema de transporte público, también en distintas comisarías o CAIs, como son conocidos en Bogotá. Y finalmente, bueno, el tema de este asesinato de este hombre de 44 años que fue identificado como Javier Ordóñez, que fue asesinado con descargas de pistolas eléctricas. En ese video justamente que estamos viendo en imágenes, que ha obviamente dado la vuelta al mundo también y ha causado toda una serie de comparaciones frente a lo que sucede en Estados Unidos y frente a la brutalidad también policial que se dio en este caso. Recordemos además parte de las declaraciones que se dieron también por parte de los manifestantes. Pasemos a revisar parte justamente de estos testimonios que entregaban antes de las protestas. Nos están lastimando con su gas, con sus tasers. Somos humanos como ellos tienen familia, nosotros también. Respétenos la vida, somos Colombia. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Hoy le toca a un civil bogotano, pero todos los días le toca a la gente de los campos, la gente de las veredas. Se parece al caso de Estados Unidos, ¿no? Justamente, cuando veía justamente todas estas imágenes, es muy similar a lo que está sucediendo en Portland, obviamente guardando las dimensiones. No estamos hablando de tensión racial, pero sí estamos hablando de violencia y de brutalidad policial, que es el caso de este hombre, de Javier Ordóñez, que fue justamente, como veíamos en esa imagen, sometido brutalmente con una pistola eléctrica, y finalmente se desata todo este tema, este caos en Bogotá, que no es solamente el único problema que está enfrentando Colombia en nivel de orden público. Estamos hablando de un país, Gonzalo, que durante lo ocurrido de este año ha tenido 53 masacres, que son en distintos puntos del país, pero que particularmente en el caso de Bogotá estamos hablando de la violencia y de la brutalidad policial. Hay muchas denuncias, 7 muertos deja, 58 heridos esta jornada también, y también críticas al gobierno de Iván Duque, que no ha podido hacer frente a este fenómeno de violencia que ha resurgido en Colombia. Repasemos parte de las declaraciones del mandatario colombiano. A cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y, por supuesto, producto de rigurosas investigaciones.
Bueno, y la situación ha mejorado, Gonzalo, en Argentina. Recordemos toda la tensión que se gestó ayer en la tarde durante estas protestas en las que justamente muchos policías... Exactamente, protestaban básicamente por el tema de aumento de salarios. Estaban pidiendo un 50% de mayor salario. En estos momentos se les dio 44.000 pesos argentinos, que en pesos chilenos son más o menos 450.000 pesos. Y se ha dado también, es un aumento más o menos de unos 100.000 pesos para hacer la diferencia. Pero en este jueves el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que el salario de bolsillo pues será esos 44.000 pesos y además toda una serie de beneficios que tienen que ver también con el tema del equipamiento, con el tema de las horas extras, que era parte de lo que se estaba pidiendo. ¿Esto es un conflicto solamente de Buenos Aires o es de la Policía Nacional? No, es Buenos Aires, pero se dieron también protestas en otras provincias. La gran pregunta es si los otros policías con justa razón pueden empezar a exigir lo mismo. Exactamente, y al menos de momento se le ha dado solución a los policías de Buenos Aires. Pasemos justamente a revisar parte de las declaraciones que entregó el gobernador de Buenos Aires. No se puede implementar un plan integral de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Si queremos construir una política de Estado en materia de seguridad, los salarios de la policía tienen que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, importante mencionar que el presidente argentino Alberto Fernández ayer salió después de estas protestas que se registraron en la residencia presidencial y dijo que estaba de acuerdo con las demandas, pero no con la forma. Asegura él y plantea obviamente la preocupación de que se están dando estas aglomeraciones en momentos en los que Argentina está teniendo un pic de contagiados. Obviamente es un conflicto que está en desarrollo. Pasemos también a revisar parte de las declaraciones que entregó en las últimas horas el presidente argentino. Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática, porque no tienen que ver con la institucionalidad. Este no es el modo, de verdad se los digo. Por lo tanto, espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica. Bueno, importante mencionar que lo que dice el gobierno de Fernández es que ellos recibieron este problema de la administración anterior, del gobierno de Mauricio Macri, algo que obviamente la administración anterior niega, pero bueno, veremos cómo funciona en los próximos días y si realmente los policías quedan contentos con este acuerdo. Hablemos ahora, Gonzalo, de lo que ha sucedido en materia de toda esta polémica por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca, y es que pese justamente a la interrupción de los ensayos clínicos, la farmacéutica AstraZeneca ha dicho que podría estar para el próximo año o para finales de este año la vacuna. Dicen ellos que esto depende más de todo de los reguladores, lo ha dicho el director del laboratorio Pascal Soriot. Este jueves ha tenido una conferencia de prensa a nivel virtual en donde ha aclarado que esto depende de los reguladores, de si realmente van a autorizar la vacuna, pero que ellos están en capacidad técnica de tenerla de aquí a finales de año o al principio del próximo año. Recordemos además que esta vacuna se suspende los ensayos o se pausan de cierta forma por este surgimiento de esta enfermedad. Recordemos en un voluntario de Reino Unido que desarrolló una inflamación en la médula espinal conocida como mielitis transversa. Sin embargo, lo que han dicho los científicos es que realmente tratan de determinar si él tenía unas condiciones de base que le permitieron esto o si efectivamente fue la aplicación de la vacuna lo que finalmente hizo que se desarrollara esta enfermedad, que es una afectación del sistema nervioso y que causa dolor, causa toda una serie de efectos secundarios que obviamente quieren evitar que suceda en otros voluntarios, y justamente por eso se pone fin a los ensayos de momento, al menos algo provisional. Vámonos ahora, Gonzalo, a Estados Unidos con estas imágenes impresionantes que ha dejado la bahía de San Francisco. Vemos el Golden Gate y gran parte también de la bahía afectada por el humo de los incendios que se están registrando en California, pero que en estos momentos también se están extendiendo a Oregon y a Washington. Es un problema bien complicado porque California está enfrentando la peor ola de incendios de los últimos años. Estamos hablando de 800.000 hectáreas quemadas, que eso era un récord que no se había dado antes. Y lo increíble también, Andrea, es que ya llevamos por lo menos, no sé, puedo estar equivocado, tres temporadas, o sea, 3 años en que llega la temporada de incendios y nuevamente, y estamos hablando de un país tremendamente preparado, con equipamiento
de última generación, con bomberos incluso que tienen, son privados, ¿no? Que se contratan, en fin, tienen un montón de herramientas. Y así todo no pueden parar el fuego. Claro, y lo preocupante del tema es que ni siquiera esta es la temporada de incendios. La temporada normalmente de incendios empieza en octubre, al menos para California. Entonces eso ha hecho obviamente que lance aún más preocupante. Aún más preocupante, claro. Exactamente. Y eso justamente es lo que ha visto todas estas imágenes, esta bruma naranja que se ha tomado gran parte de la ciudad de San Francisco y que preocupa obviamente ante la expansión de estos incendios que se están registrando, como les comentaba, también en estos momentos en Oregón y en Washington, que estaremos monitoreando también para ver cómo avanzan, porque hasta el momento han causado centenares de personas desplazadas que han tenido que buscar evacuaciones grandes. Obviamente, evacuaciones y también obviamente la alerta de que sigan extendiéndose. Por eso también se ha ordenado el cierre de al menos 18 parques forestales en California para evitar que se sigan expandiendo estos incendios, Gonzalo. Veremos cómo logra controlarse esto, ojalá lo antes posible. Andrea, muchas gracias por toda la información. Que estén bien, muy buenas tardes. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más noticias.